Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar en este video hablando de riesgo agropecuario y analizando y describiendo las distintas estrategias para gerenciar ese riesgo agropecuario. Ya habíamos hablado de varias instancias, varias alternativas, como la de autotransferir, como la de eludir, como la de diversificar o reducir la variabilidad. Y habíamos comenzado en un video anterior a hablar acerca de la transferencia del riesgo a través de contratos, transferir el riesgo de una situación hacia terceros, hacia empresas que están dispuestas a captar ese riesgo o a compradores o vendedores que están dispuestos a captar ese riesgo a cambio de una posible ganancia, de una posible entonces especulación para poder cubrirnos a los que deseamos cubrirnos de riesgo, poderlo hacer. Bien, entonces voy a comenzar diciendo que básicamente, bueno, nos ubicamos en qué estrategia estamos. Estamos en esta estrategia de transferir, ya habíamos hablado de algunas de las otras, y dentro de esta estrategia de transferencia aparece la posibilidad de contratar seguros o de operar en los mercados de futuro, mediante contratos también, por supuesto. En relación a los seguros, vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a los seguros agropecuarios. Bueno, dos conceptos importantes e interesantes de conocer son estas posibilidades de riesgo, ¿no? Riesgo de base y riesgo moral. El riesgo de base es la posibilidad de que un seguro no gatille, es decir, no dispare o no ofrezca la indemnización, no pague la indemnización, cuando el asegurado ha sufrido un daño. O sea, que habiendo sufrido un daño, a pesar de eso, no se le pague como correspondería. Esto vamos a ver que puede ser una posibilidad en el caso de los seguros paramétricos, es decir, cuando no hay una inspección o una certificación del daño en el lugar en el cual estaba asegurado, sino que se maneja en base a parámetros, en base a índices. O al revés, que alguien cobre el seguro sin merecerlo, es decir, sin haber sufrido el daño bajo el cual estaría percibiendo la indemnización. Es para evitar este riesgo de base que en el caso de los seguros tradicionales se realizan los peritajes, las inspecciones, es decir, acreditar que ocurrió el daño, que ocurrió la afectación y por lo tanto se cobraría el seguro que corresponde, para evitar este riesgo de base, pero que puede estar en algunos casos. Y el riesgo moral es otro concepto, otra posibilidad, que es el caso en el cual el asegurado, por el hecho de haber contratado un seguro, por el hecho de estar asegurado, cambia su comportamiento. Es decir, por el hecho de saber que está cubierto por un seguro, se arriesga más, no toma todas las precauciones que hubiera tomado si no tuviera ese seguro. Entonces, esto hace que la probabilidad de que el evento adverso ocurra pueda ser mayor. Modifica la distribución de probabilidades del siniestro. Por ejemplo, un productor agropecuario que porque tiene asegurado su cultivo con un rendimiento mínimo, entonces no aplica toda la tecnología que hubiera aplicado en una situación sin seguro. O el hecho de que porque tengo asegurado el auto, manejo más, tomo más riesgo al manejar, no sé, sería algo medio raro, pero que pudiera ocurrir, ¿no? Que cambio mi comportamiento de manejo por el hecho de estar asegurado. Entonces, se van a modificar las probabilidades de ocurrencia por estar contratando ese seguro. En general, ¿qué ocurre en los seguros? Que en el largo plazo las primas que se pagan para contratar el seguro, en general superan a las indemnizaciones que se puedan cobrar, o por lo menos a la esperanza de indemnizaciones en función de la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Por lo cual no sería conveniente desde lo económico contratar seguros, es decir, habría más probabilidad de no cubrir el valor que uno está pagando por el seguro que de cubrirlo. De hecho, esa es la ganancia de la empresa aseguradora, si no, no tendría ganancia. Pero entonces, ¿por qué es útil de todas maneras la contratación de un seguro? Bueno, básicamente
cuando tenemos eventos con baja posibilidad de ocurrencia o con relativamente baja posibilidad de ocurrencia, pero que de ocurrir podrían generar impactos muy importantes, ¿no? Resultados extremadamente negativos que a lo mejor sería muy difícil sobrellevarlos sin tener una cobertura. Es decir, sucesos de baja probabilidad o de medianamente baja probabilidad, pero de alto impacto para la empresa, ¿no? Bajo nivel de variabilidad, pero alto nivel. Entonces ahí es donde también se justifica un seguro, sabiendo que es poco probable que se cubra el valor de las primas que se paguen, pero que en definitiva me disminuye el nivel de riesgo para no estar en una situación de alta exposición. Bien, si hablamos de seguros entonces, hay distintos tipos de seguros en el ámbito agropecuario sobre todo. Hay varias clasificaciones. Por ejemplo, podríamos hablar de seguros de daños y seguros de rendimiento. Son bastante similares, pero tienen algunas diferencias entre ellos. Los seguros de daños generalmente se aplican en riesgos nominados, es decir, riesgos que cubren acerca de eventos específicos causantes de posibles daños. Por ejemplo, seguro contra granizo, ¿no? Es un seguro nominado, solamente no cubre ante cualquier daño, solamente daño ocasionado por granizo. En este caso se asegura un porcentaje de pérdida sobre un capital determinado, es decir, se establece un determinado valor, por ejemplo, por hectárea, tantos dólares por hectárea o tantos pesos por hectárea, y sobre ese valor se van a ir calculando las posibles pérdidas. Luego del siniestro, si es que ocurre, un peritaje, a través de una inspección, se calcula qué porcentaje de daño hay, qué porcentaje de pérdida hay, y ese porcentaje se aplica al capital asegurado para determinar la indemnización que se deberá cobrar. En el caso de los seguros de rendimiento, en vez de asegurar un capital determinado, se asegura un rinde, que puede ser un rinde promedio, puede ser ese rinde histórico del productor o de la zona, y se asegura una parte de ese rinde. El porcentaje que no se cubre por el seguro se llama deducible. Y se puede aplicar muchas veces tanto a riesgos nominados como el anterior, granizo por ejemplo, pero también se puede aplicar a varios riesgos, a seguros multirriesgo, en donde el nivel de daño no importa de dónde proceda, cuál sea el origen del daño o del menor rendimiento, sino que está cubierta la pérdida independientemente de su origen. En cambio, como ya dijimos, los nominados son solamente cuando el daño está causado por ese evento en particular, por ejemplo, granizo. Pero hay un tercer tipo de seguros que no está muy difundido todavía, pero se están proponiendo. Es posible que en el futuro aparezcan más posibilidades, más alternativas de este tipo de seguros, que tienen sus ventajas y sus desventajas, que es lo que se llaman los seguros índice o seguros paramétricos. En estos casos, básicamente lo que ocurre es una reducción de costos porque no requiere de un peritaje, no requiere de una inspección in situ para determinar el grado de daño una vez que ha ocurrido el siniestro. Por lo tanto, aparece el riesgo de base, es decir, la posibilidad de que ocurra un daño en el asegurado y el seguro, sin embargo, no gatille, no le pague. Y al revés, que no ocurra el daño y el seguro le pague. O sea, casos, digamos así, de injusticia que estarían dentro del concepto de riesgo de base. ¿Y por qué? Porque en vez de ir a peritar, a inspeccionar el daño, directamente se trabajaría con un índice o un parámetro regional o zonal medido a través de una estación, medido a través de una institución, ¿no? Que determine un determinado cambio en ese valor. Por ejemplo, un índice de rendimiento zonal o un índice climático, por ejemplo, un índice de precipitación de la zona medido en una estación meteorológica. Entonces, si de acuerdo a este índice, por ejemplo, hubo una sequía o hubo una menor precipitación por debajo de lo establecido, de un valor establecido que vendría a ser como un valor de precio de mercado en el caso de un mercado de futuro, el seguro entonces gatilla, opera y paga la indemnización, sin necesidad de hacer una inspección en el campo en cuestión. Por eso es que
puede ocurrir que haya llovido poco en la estación meteorológica y a lo mejor en el campo llovió un poco más. Entonces, no vivió el verdadero daño y sin embargo cobraría el seguro ese productor. Y al revés, puede ocurrir que en la estación meteorológica haya llovido más que en el campo y entonces el campo vivió sequía y la estación meteorológica no lo registra y el asegurado no estaría cobrando la indemnización que en realidad le correspondería. Ahí aparece el riesgo de base. Pero se evita el costo de peritaje. Bien, en este caso, por ejemplo, el índice de rendimiento a su vez reduce o elimina el riesgo moral, pues no se considera el rinde individual, es decir, no dependería del rinde individual que cada afectado tendría, sino que dependería de un índice de rendimiento regional. Entonces, no cambiaría el comportamiento del productor individual por estar asegurado. Eso era el riesgo moral. Bueno, índices climáticos hay varios, ya vamos a ver, por ejemplo, el índice de precipitación estandarizado, el balance hídrico, el índice verde, índice de temperatura y humedad, etc. Estos son registros de estaciones meteorológicas de distintas zonas. Ya lo vamos a ver. Bueno, en el caso de los seguros tradicionales, el más usado, el más aplicado en nuestro país es el seguro contra granizo. Puede haber también, o sea, un seguro nominado. Puede haber seguros contra granizo más adicionales, que obviamente van a tener un costo adicional también. Me cubre de otras causas, aparte de granizo, pero eso implica una sobreprima, un costo adicional al seguro. Por ejemplo, contra exceso de vientos, contra helada, falta de piso a cosecha, incendio, exceso de lluvias, además del granizo. Puede haber también seguros multirriesgo, ya de movidas ya están, no son nominados, sino que me cubren de varias fuentes posibles de riesgo. En este caso puede haber seguros multirriesgo que me cubren insumos, me cubre el costo de los insumos, o sea, le paga, en caso de pagar la indemnización, se le paga al proveedor el pago de insumos. Puede haber coberturas de inversión, donde se cubren los costos de producción. Puede haber seguros multirriesgo global, que puede cubrir todos los establecimientos y cultivos de una empresa, pensando en una empresa agropecuaria muy diversificada y de alta escala, grande, que tengan, por ejemplo, distintos campos y a su vez distintos cultivos. Entonces, este multirriesgo global de alguna manera se abarata porque habría ahí un efecto de diversificación. Es decir, estoy cubriendo varios campos en distintas zonas, por ejemplo, y varios cultivos, la probabilidad de tener una pérdida masiva es mucho menor que si tuviera un solo campo y un solo cultivo. Por eso podemos hablar de primas, no sé, por ejemplo, ¿no? A modo orientativo, de entre 4,5 a 6% del valor asegurado. Ese sería el costo del seguro, lo que habría que pagar para tener esa cobertura. Y después tenemos el multirriesgo individual, cuando se cubre un solo cultivo en un solo establecimiento, y acá ya no tendremos ese efecto de diversificación del riesgo, por lo tanto la prima que me van a cobrar, la compañía aseguradora me va a cobrar una prima mayor. Por ejemplo, podríamos hablar de entre 8 y 12% del valor asegurado. Bueno, esto es información de la hora de la Oficina de Riesgo Agropecuario, que es una dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, de Daniel Míguez, que menciona que por lo menos para el 2020, fíjense cómo los seguros paramétricos en realidad eran muy bajo su nivel de adopción. Es algo, repito, que viene proponiéndose, sobre todo acá la Oficina de Riesgo Agropecuario viene trabajando en este tema, pero no es algo masivamente adoptado. El 98% de las coberturas otorgadas fueron contra granizo, en algunos casos también tiene adicionales o incendio, pero básicamente seguro contra granizo, sería acá lo están viendo, la mayor cantidad de hectáreas aseguradas y la mayor cantidad de pólizas emitidas, 137.000 pólizas contra granizo sobre un total de 157.000 y pico de pólizas emitidas agropecuarias en el año 2020 en el país. Solamente el 2% fueron seguros de multirriesgo y muy bajo el nivel de seguros paramétricos. Pero es interesante saber también cómo funciona. Vamos a ver
un ejemplo de seguro contra granizo. Hay muchas modalidades, por supuesto, cada compañía puede tener sus especificaciones propias, pero para entender un poco un ejemplo, una situación posible de un seguro contra granizo. Supongamos que yo aseguro 100 hectáreas para soja y vamos a suponer sobre un valor por hectárea, sería un seguro de daño y no de rendimiento, ¿no? Y aseguro $500 por hectárea como valor asegurado. La vigencia del seguro va desde el cuarto nudo de la soja, del cultivo de soja, o sea, desde el estadio B4. Generalmente los seguros contra granizo operan a partir del estadio de B3, o sea, vegetativo la B corta, todavía no entró en reproducción, en floración, con 3 nudos, ¿no? En adelante. O si no, a veces se pone cierta altura del cultivo, es decir, no arrancan desde la siembra, sino desde el cuarto o tercer nudo en adelante. Puede haber un adicional de resiembra, esto sería opcional, si ocurre el daño antes del periodo asegurado, eso obviamente que va a tener un costo adicional también, si yo quiero contratar este adicional para tener algún tipo de cobertura antes del cuarto nudo también. Este valor puede ser establecido, este valor asegurado puede ser establecido en dólares, en quintales de grano, en este caso de soja, en pesos. En este caso vamos a suponer un valor en dólares. Y vamos a suponer dos alternativas que se me puedan ofrecer, que la compañía aseguradora me ofrezca para el adicional de resiembra, es decir, antes del cuarto nudo. Podría ser que me ofrezcan un porcentaje de la suma asegurada, como por ejemplo el 20%. Entonces, si cae granizo, por ejemplo, en 50 hectáreas, recuerden que había asegurado 100 hectáreas, si me cae granizo en 50 hectáreas antes del cuarto nudo del cultivo, cobraría los $500 que era el valor asegurado por el 20%, porque ese es el porcentaje contratado, por la cantidad de hectáreas afectadas, que en este ejemplo serían 50, con lo cual cobraría $5.000, el 20% del valor asegurado por la cantidad de hectáreas. También podría ser que en vez de ser un porcentaje de la suma asegurada, que fuera un porcentaje del daño relevado. Acá ya hay que establecer un valor de daño. Vamos a suponer también que fuera 20% el daño relevado, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a suponer que el daño relevado fuera 50%. Pierdo la mitad del potencial de rinde. Entonces cobraré en 50 hectáreas sería también el granizo cayó en 50 hectáreas por el valor asegurado, por el 20% del 50% de daño. O sea, tendría un 20% de cobertura del daño. Es decir, que le agregamos acá un 50%, ¿no? Es decir, ya no es el 20% del valor asegurado como era antes, sino que es el 20% del valor multiplicado por el daño. Como en este caso perdí el 50%, cobro el 20% de lo que perdí. Sería cobró menos, por lo tanto, en este caso el costo va a ser menor de ese seguro. En vez de cobrar $5.000, cobraría $2.500. Sería el 20% del 50% que perdí. Ahora, esto sería el adicional de resiembra, que es una opción, es una alternativa, se puede contratar o no. Ahora vamos al seguro en sí, cómo operaría el seguro en sí contra granizo. Supongamos que después del estadio de B4, vegetativo 4, cae granizo en mi cultivo en 30 hectáreas. Y el nivel de daño evaluado por un perito es del 60% del rinde potencial. O sea, me caería en un 60% el rendimiento. ¿Cuánto cobro? Bueno, 30 hectáreas por el valor asegurado, siempre los $500, por el 60% de ese valor asegurado. Porque yo perdí el 60%. Entonces cobro de alguna manera el 60% del valor asegurado. O sea, cobraría $9.000. El porcentaje de daño, que en este caso era 60%, tiene que superar, si es que lo hay, una franquicia no deducible. Ejemplo, supongamos que fuera 6%. Es decir, que si el nivel de daño no llega al 6%, no se cobraría el seguro. El seguro gatilla o dispara solamente cuando nos encontramos ante niveles de daños que superen esta franquicia no deducible. Por ejemplo, 6%. Es decir, a partir de un daño del 6%,
empezaría a cobrar. Acá habría que hacer, supongamos que fueran en 30 hectáreas por 500 por 0,06, ¿no? A partir de allí, que cobraría $900. Es decir, menos de eso no se cobra nada. Eso sí existe esta franquicia no deducible. Si hubiera coberturas adicionales al granizo, por ejemplo viento y heladas, que se contrata también y que tiene un costo adicional, acá es muy común que haya, que haya franquicias deducibles, es decir, que se descuentan siempre. No, digamos, como acá que era superando el 6%, no se descuenta el 6%, ¿no? Sino que hay que superar el 6% y a partir de allí se cobra el nivel de daño. No, acá se descuenta siempre. Y puede haber un periodo de carencia distinto al de granizo, al de caída de granizo. Bueno, supongamos que la franquicia deducible para un adicional a granizo fuera del 20% del daño. Entonces, suponiendo también que hubiera registro de daño por heladas en 80 hectáreas del cultivo, recuerden que habíamos asegurado 100 hectáreas, sería lo máximo, y supongamos que el nivel de daño por helada fuera determinado en un 60% del rinde, entonces ¿cuánto cobro? Cobro las 80 hectáreas afectadas por el valor asegurado, que eran los $500, por el 6%, perdón, el 60%, que era el nivel de daño según peritaje, pero a eso le resto el 20%, porque es la franquicia deducible, en este caso se descuenta siempre, pero el 20% del valor asegurado total, o sea, los $500 por las 100 hectáreas, aunque no hayan sido afectadas. O sea que yo siempre le voy a restar a la indemnización el 20% de las, en este caso, de los $50.000, ¿no? Los $500 por 100. O sea, el 20% de $50.000, que son $10.000, siempre se lo voy a estar restando. En ese caso, entonces voy a cobrar 24.000 menos 10.000, $14.000, porque tengo una franquicia deducible del 20% del valor asegurado total. Entonces, fíjense, claro, de alguna manera hace que lo que cobre sea menos, pero eso también va a hacer que esa prima de ese seguro sea menor. El costo de la póliza. Bueno, supongamos que la suma asegurada fuera, como veíamos recién, $500 por hectárea, que fuera contra granizo, viento y helada. Y la superficie asegurada, como recién veíamos, 100 hectáreas. Supongamos también entonces que el seguro contra granizo tuviera un costo de póliza del 2,5%. Cuando se habla de el costo de la póliza, el costo del seguro en porcentaje, siempre estamos hablando de porcentaje del valor asegurado total, es decir, los $500 por las 100 hectáreas, los $50.000 en este caso. Ese es el valor asegurado total. Entonces, podría ser que este seguro tuviera una póliza del 2,5% contra granizo, estos serían $1.250, el 2,5% de 50.000. Contra viento, un adicional, cobren 1% más, $500 más sería entonces el 1% de 50.000. Y contra helada, 2% adicional sobre 50.000, o sea, $1.000 más. Es decir, que el costo total sería de 5,5% del valor asegurado, que equivaldría en este caso, en este ejemplo, a $2.750. Este valor de suma de los porcentajes del valor asegurado es lo que se llama prima, muy parecido al costo de la prima en una operación de opciones en el mercado de futuro. Pero lo que hay que pagar va a ser un poco mayor a este valor. Esta sería la prima pura, sería el valor puro intrínseco de los seguros. Pero a esto hay que agregarle otros costos administrativos, tasas, impuestos, etc. Y ahí se genera entonces el costo total, que es lo que se va a llamar el premio. Es decir, que la prima más los costos adicionales van a generar el premio, que es lo que hay que pagar. La franquicia, como ya vimos, es el porcentaje mínimo de daño que dispara el seguro. Es decir, por encima de ese, si es que hay una franquicia, bueno, si el nivel de daño no llega a ese mínimo, no dispara el seguro, no paga. Puede ser deducible o no deducible. Si es deducible, se resta siempre de lo que se cobra. Si no es deducible, no, solamente opera como un gatillo, es decir, para determinar cuánto es lo mínimo que se tiene que ver afectado, en este caso el cultivo, para cobrar la indemnización. Vamos a ver
Otro ejemplo para poder analizar también cómo es esto de la contratación del seguro y comprender mejor la dinámica del seguro, ¿no? Otro ejemplo, pongamos un ejemplo de un cultivo de trigo en el cual el cultivo se está desarrollando, o sea que todavía no conozco el rinde, pero tengo un rinde esperado, un valor probable de 4.000 kilos por hectárea o 4 toneladas por hectárea. También tengo un precio esperado a cosecha de $180 por tonelada, podría ser el mercado de futuros, con lo cual ya puedo hacer la cuenta del ingreso bruto, precio por rinde. Tengo un costo directo variable del 20% del ingreso bruto, acá tendríamos el flete, la comercialización, ¿no? Las comisiones, es decir, todo lo que depende del rinde y del precio, bueno, un 20% de eso, y además tengo, vamos a suponer, un $250 por hectárea de costo directo, ¿no? De siembra, semillas, agroquímicos, etcétera. Con lo cual, si resto al ingreso bruto le saco el 20% y a lo que queda le resto los $250, me queda un margen bruto esperado para ese cultivo de $326 por hectárea. Vamos a suponer que la suma asegurada por este seguro fuera, como veníamos manejando en el ejemplo anterior, de $500 por hectárea y con una prima del 8%. Una prima del 8%. Hagamos de cuenta que en este caso es el premio, ¿no? Incluye todo. 8% de quién? De la suma asegurada, y ese 8% entonces equivale a $40 por hectárea de costo, ¿no? Lo que yo tendría que pagar por este seguro serían $40 por hectárea, porque es el 8% de $500 de la suma asegurada. O sea que el costo de este seguro equivaldría a $40 por hectárea. Y vamos a suponer que a su vez este seguro tiene una franquicia deducible, o sea, un nivel de daño que además siempre se descuenta del 20%, un nivel de daño mínimo. Bueno, allí tienen de dónde salieron los $326 de margen bruto, rinde esperado por precio menos del 20%, y a su vez esto menos el costo de $250. Bien, entonces acá podemos hacer un cuadrito de escenarios posibles que podría ocurrir ante distintas contingencias, ante distintos escenarios, que es un cuadrito que me puede ayudar a entender el seguro y ayudarme a decidir a ver si es conveniente o no ese seguro para mi campo o para mi cultivo. Y acá vamos poniendo en la primera columna distintos grados posibles de daño, desde el 0 hasta el 100%, ¿no? Desde no perder nada, no cae, digamos, no ocurre, por ejemplo, no ocurre el granizo o no ocurre la sequía, hasta tener una pérdida total del cultivo, ¿no? Del 100%. Y vamos en distintos rangos. ¿Cuál sería el margen bruto esperado en cada situación? Bueno, obviamente, si no tengo ningún daño, el margen bruto es el que hemos calculado, los $326. Si tengo un nivel de daño X, bueno, ahí vamos a tener, por ejemplo, si tengo un 60% de daño, el margen bruto va a ser el rinde, pero a ese rinde hay que sacarle el 60%, porque asumo que de los 4 toneladas perdería el 60%, es decir, que me quedaría el 40% de rinde. Sería el 40% de 4 toneladas. Esto se multiplica por el precio, bueno, después sigue todo igual, ¿no? Le resto el 20% y le resto los $250. De esa manera llegaría a que el margen bruto esperado, con un 60% de daño, sería negativo en $20 por hectárea. Y así se calcularon todos estos márgenes brutos esperados. Bien, ahora le agregamos el cobro del seguro, si es que yo hubiera contratado este seguro. El cobro del seguro va a ser, bueno, como hemos dicho que hay una franquicia, en este caso deducible del 20%, para niveles de daño menores al 20% no se cobra nada. Con lo cual, el margen bruto, pero vamos a suponer que contraté el seguro, pero no gatilla, no paga porque no llega al nivel de la franquicia. Con lo cual, el margen bruto final va a ser igual a el margen bruto esperado, pero a eso hay que sumarle la indemnización si es que hubiera, que en este caso no la hay, y restarle la prima, que habíamos dicho que era el costo del seguro, que era de $40 por hectárea, que era el 8% de la suma asegurada.
Entonces, si a 326 le resto 40, me quedan 286, 211 menos 40, 171, 96, bueno, no, ya en 96, perdón, ya empiezo a tener una indemnización porque ya estoy superando el 20%. O sea que acá directamente no cobro nada y pago. ¿Cuánto pago? $40. Con lo cual el margen bruto final termina siendo menor al margen bruto esperado y no tengo ninguna indemnización. Sería como cuando uno compró un put en el mercado de futuro y no lo ejerce. Entonces, en ese caso, ¿por qué? Porque no ocurrió un nivel de daño importante, porque no ocurrió la contingencia desfavorable. Es decir, del mismo modo que no ejerzo el put porque el precio no cayó demasiado. Entonces no lo ejerzo y pierdo la prima. Bueno, acá también, ¿no? Perdí los $40 por hectárea y el margen bruto, por lo tanto, asume esa pérdida. Ahora, para niveles de pérdida mayores al 20%, por ejemplo, acá aparece pega el salto a 40%, acá ya sí, se me reduce el margen esperado, pero voy a tener una indemnización. En este caso, por ejemplo, $100 si fuera 40% la pérdida, $200 si fuera... ¿Por qué? Porque tengo un 40%. Bueno, vamos a ver el cálculo de la indemnización, ¿no? Bueno, surge el valor asegurado, que era $500 por hectárea. Bueno, con un 40% de pérdida, cobraré entonces el 40% de la pérdida, pero eso hay que restarle el 20%. Si, por ejemplo, vemos, si pudiéramos asignarle probabilidades de ocurrencia a cada uno de estos escenarios, cosa que en general las compañías de seguro lo estiman, ¿no? Estiman esta probabilidad de ocurrencia de los distintos niveles de daño en las distintas zonas geográficas del país o donde esté vigente el seguro. Entonces, supongamos que este tipo de seguro, no sé si fuera granizo, por ejemplo, y yo dijera, bueno, hay un 50% de probabilidad de que no caiga granizo, con lo cual directamente tendría un margen bruto el productor de $286 si contrató el seguro, y si no contrató el seguro, 326. Hay un 30%, supongamos, de probabilidad de que haya un 20% de daño por granizo, si es que fuera un seguro contra granizo, un 10% de que haya un 40% de daño, siempre por granizo, un 6% de que haya un 60% de daño, un 3% de que haya un 80% de daño y solamente un 1% de probabilidad de perder todo el potencial de rinde debido a granizo. Entonces, en ese caso, si yo calculara el margen bruto promedio ponderado sin seguro y con seguro, es decir, multiplicando la columna del margen bruto esperado o la columna del margen bruto final, cada uno por su probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, el sin seguro sería 326 por 0,5, más 211 por 0,3, más 96 por 0,10, menos 20 por 0,06, menos 135 por 0,03, menos 250 por 0,01. Bueno, en ese caso me daría un margen bruto promedio ponderado sin seguro de $228 y con seguro, haciendo el mismo promedio ponderado pero con esta columna de los márgenes brutos con seguro, me daría $223 por hectárea. Es decir, que desde el punto de vista racional, lógico, el margen bruto sin seguro estaría superando un poquito al margen bruto con seguro. Es decir, que estaríamos en una zona en la cual, en términos de probabilidad, sería mejor no contratar este seguro con este costo. Pero bueno, no es mucha la diferencia y ahí está también la tranquilidad de lo que decíamos, no solamente fijarse en la variabilidad y en la probabilidad, sino también fijarse en la magnitud de la pérdida, ¿no? Si la pérdida fuera importante, ¿cómo me afecta a mi empresa este nivel de daño? Por ejemplo, ¿cómo me afecta a mi empresa un nivel de daño del 40%, del 60%, que tiene entre 10 o 6% de probabilidad de ocurrencia? Si esa pérdida, ese nivel de daño fuera muy grave, de alto impacto o catastrófico para mi empresa, bueno, por esta pequeña diferencia de valores estaría logrando una cobertura.
¿Y cuál sería entonces la esperanza del cobro de la indemnización? Y la esperanza del cobro de la indemnización sería de $35 por hectárea. ¿Mm? Esto surge de multiplicar el cobro de seguro, la columna de cobro de seguro, por cada uno por su probabilidad y sumar los valores, ¿no? 400 por 0,01, 300 por 0,03, así, cada valor multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Tenemos dos valores en cero, con lo cual acá tendremos más 0 por 0,3 más 0 por 0,5, es decir, que eso nos sumaría. Es decir, que en total me va a dar una esperanza de cobrar indemnizaciones, un valor esperado de cobro de indemnizaciones de $35 por hectárea. Claro, de alguna manera esto me está marcando o le está marcando a la compañía de seguro cuánto es lo mínimo que tendría que cobrar ese seguro. Acá me lo están cobrando $40 por hectárea, porque dijimos que era el 8%. $35 sería el 7% del valor asegurado de $500. Entonces, menos que eso la compañía de seguro no le convendría cobrar, porque en ese caso estaría perdiendo. Es decir, si la esperanza de lo que va a pagar la compañía es mayor a lo que está cobrando, tendría más probabilidad de perder que de ganar la compañía, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, este valor, la esperanza del cobro de la indemnización, estaría marcando cuál sería un nivel mínimo de prima a cobrar. Es decir, menos del 7%, que equivale a $35 por hectárea, no podría ser. Por eso también acá tiene que ganar algo, ¿no? Y esa es la diferencia entre los márgenes brutos con y sin seguro. Sería la ganancia de la empresa, que de alguna manera es el aliciente para que la empresa se arriesgue a tomar el riesgo y a ofrecer esta cobertura. Si no, no existiría ofrecimiento de coberturas, si no hubiera posibilidad de ganar. Todo es una cuestión de probabilidades y niveles, como están viendo. Bien, sigo adelante. Ahí está, ¿no? Esta esperanza del cobro de la indemnización sería esta columna multiplicada por cada uno de estos valores, multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Bien, entonces podemos decir que los seguros tradicionales, ya sean seguros de daños o seguros de rendimientos, necesitan de un peritaje, necesitan de ser acreditados, necesitan de una inspección ocular y una estimación visual del nivel de daño, ¿no? Tiene que venir un perito a inspeccionar el campo y a certificar qué nivel de riesgo hay, perdón, qué nivel de daño hay. Siempre está la posibilidad, en este caso, del riesgo moral, es decir, que el asegurado cambie su comportamiento por el hecho de sentirse más seguro, más tranquilo, por esa cobertura de seguro que tiene. Después, por otro lado, tenemos estos nuevos seguros paramétricos que se están desarrollando, basados en índices que implican ya no hay necesidad de hacer un peritaje, porque me manejo con un índice zonal o regional o del mercado en el caso de precios, y en ese caso el seguro va a ser más barato seguramente, más accesible, pero acá aparece la posibilidad de un riesgo de base, es decir, de que habiendo ocurrido el daño no se cobre, o al revés, cobrar sin que haya ocurrido el daño, porque hay una divergencia de información o una divergencia de lo que ocurrió entre la estación que mide y el sector o el campo que está asegurado. Tipos de índices para poder aplicar en seguros paramétricos hay varios. Hay varios. Por ejemplo, el índice de precipitaciones, el índice de temperatura y humedad, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubiera un índice de precipitaciones, se pone un valor, supongamos, si el índice supera 1,5, este índice de precipitaciones, IP quiere decir índice de precipitaciones estandarizados, y se mide en relación a cuántos desvíos estándares de más o de menos respecto al promedio está lloviendo en una determinada localidad. 1,5 quiere decir que ha llovido 1,5 desvíos estándares más sobre el promedio que el promedio. Entonces estaría señalando un escenario de extrema humedad, ¿no? de alta humedad. Si fuera menor sería sequía. Entonces, bueno, se pone un valor y se dice, mira, si supera tal valor, por ejemplo 1,5, el seguro dispara, o sea, paga. Si no se llega a ese valor, no hay indemnización. Siempre esto medido en la estación meteorológica, no en el campo. Por eso aparece la posibilidad de un riesgo de base.
Hay que ver entonces qué correlación hay entre el índice y el daño real en el lugar, ¿no? En el lugar asegurado. Bueno, puede haber también derivados climáticos, así como hay derivados de mercados, de precios para mercado de futuros, también se podría hacer un derivado climático, es una posibilidad futura, trabajar con mercados de futuros, pero no de precios, sino de clima, con asegurar la probabilidad de una sequía o ante una probabilidad de sequía o de exceso de agua, por ejemplo. Bueno, algunos de los índices que se están usando en los seguros paramétricos, bueno, uno muy conocido porque también sirve para medir cobertura vegetal en pasturas o en cultivos, es el índice verde. Índice verde que muchas veces se le llama NDVI, que quiere decir índice verde de diferencia normalizada, en las siglas en inglés, ¿no? Normalizada, diferencia, índice verde, que es una relación entre el infrarrojo, la reflexión de la radiación infrarroja cercana y la refracción de la banda roja. A ver, ¿qué es esto, no? Es un sensor de color que se coloca, que se mide en la estación meteorológica, o que a través de un satélite se mide. En este caso es un satélite que lo puede medir, un satélite que emite una radiación y recibe el reflejo, y sabe y detecta la longitud de onda de lo que recibe como reflejo. Entonces, cuando se emite un rayo láser o un rayo de luz y se recibe lo que en este caso la cobertura vegetal o el suelo refleja, se puede inferir qué hay arriba de ese suelo, qué cobertura vegetal hay arriba de ese suelo. Nosotros tenemos todo el espectro visible que está acá, desde el rojo hasta el azul, pero después viene el espectro no visible, lo que no vemos a nivel de ojo, que es estas longitudes de onda muy cortas, muy bajas, que son los rayos ultravioleta, y después tenemos la longitud de onda alta, que sería el infrarrojo. El infrarrojo cercano es la parte que está muy cerca del espectro visible, pero que ya no es visible, ¿no? Y se le llama infrarrojo cercano, o NIR, en inglés, NIR, infrarrojo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay cobertura vegetal, los vegetales absorben en gran cantidad toda la banda de la longitud de onda del rojo visible, pero reflejan el infrarrojo, lo reflejan, uno no lo ve, pero lo están reflejando como radiación. Reflejan bastante la zona del verde, reflejan el verde, por eso uno lo ve de color verde al cultivo, pero absorben el rojo, reflejan el verde y reflejan también el infrarrojo cercano. Entonces, haciendo una relación entre infrarrojo cercano y el rojo, o sea, si hay mucho reflejo de infrarrojo y mucha absorción de rojo, esto indica que hay mucha cobertura vegetal. Por eso la relación es infrarrojo menos rojo dividido infrarrojo más rojo. O sea que si este índice es alto, quiere decir que hay mucho infrarrojo reflejado y le restamos el rojo, o sea, lo que sería lo absorbido en el caso que haya vegetal. Y lo calculamos como porcentaje sobre el total de infrarrojo y rojo. O sea, ¿qué porcentaje hay del rojo e infrarrojo? ¿Qué porcentaje hay de infrarrojo reflejado? No sé si se entiende, un poco juego, un trabalenguas parece, pero es para entender de dónde surge este índice verde, ¿no? Es decir, detecta por los rayos que se reflejan y por su longitud de onda, infieren qué porcentaje o qué cantidad de material verde hay. El material verde refleja el verde y refleja el infrarrojo y absorbe el rojo. Otros índices que se pueden agregar o relacionados con el índice verde, el índice de vegetación mejorado, corrige a este índice que vimos, el índice de vegetación ajustado al suelo, el índice de estrés hídrico, bueno, ya son más todavía específicos. Hay índices combinados, como este, por ejemplo, ¿no? Que se calcula como una integración, en este caso como si fuera la hipotenusa de un triángulo, entre la temperatura superficial, un índice que va midiendo a través de un termómetro la temperatura del suelo, y el índice verde.
el índice de vegetación verde. Entonces, relacionando temperatura con índice verde, se calcularía este índice de déficit hídrico. Es decir, mirando la temperatura, que de alguna manera la temperatura a nivel del suelo es un estimador de cuánto evapotranspira el cultivo, la evapotranspiración del cultivo, cuánto evapora y cuánto transpira en las plantas, y el índice verde, ¿no? Si hay poco o mucho índice verde como producto de ese déficit hídrico. Entonces, combinando temperatura e índice verde, presencia o no de vegetación, surge el índice de déficit hídrico. Después está el que les decía antes, el índice de precipitación estandarizado, ¿no? IP o SPI en inglés, que es el número de desviaciones estándar que la precipitación acumulada se desvía respecto al promedio en una zona. Es decir, valores por debajo de -1 indican condiciones de déficit importantes, ¿no? Quiere decir que es un desvío estándar, quiere decir que la lluvia está siendo de un desvío estándar por debajo del promedio, mientras que valores mayores que 1 indican condiciones mucho más húmedos que lo normal, o sea, un desvío estándar por encima, o sea que se manejan con el nivel propio de variabilidad de la zona. Bueno, ahí tienen entonces las distintas clasificaciones o categorías que puede tomar este índice este IP o SPI, índice de precipitación estandarizado en base al desvío estándar. Bueno, rápidamente algunas coberturas climáticas que ya existen aprobadas por la Oficina de Riesgo Agropecuario. Acá hay uno, por ejemplo, que se basa en el índice de precipitación estandarizado. Para tambo, suma asegurada es la producción mensual de leche. Fue propuesto por el INTA Rafaela, fue adoptado por la compañía Sancor Seguros, se inscribió, ya está operativo, bueno, y puede tener un adicional para olas de calor basándose en el índice de temperatura y humedad, el ITH. Entonces también tienen coberturas en algunos momentos del año, no, el de la precipitación todo el año, y asegura la producción mensual de leche, y en el caso del adicional para olas de calor, la suma asegurada es la producción diaria de leche, determinada, que ya está establecida de cuánto es. Derivados climáticos. Bueno, los derivados climáticos, que es una posibilidad a futuro para poder seguir desarrollando, sería, en base a estos índices, sería como una extensión posible de los seguros paramétricos, ¿no? También operando en base a índices, así como los mercados de futuro operan en base a precios, ¿no? Si un put, por ejemplo, ¿no? Si el precio sube por encima de tal precio, hay un precio de ejercicio, un strike price, precio de ejercicio, que si el precio supera ese precio de ejercicio, el que tenga el put lo puede ejercer, lo puede ejercer y cobrar la diferencia. Bueno, lo mismo acá, lo único que en base a un precio, en vez de hacerlo en base a un precio, lo haría en base a un índice. El índice actuaría como activo subyacente por cultivo y por zona. Según cómo se calcula el índice, se puede asimilar a un put o a un call en el mercado de precios. Ejemplo, un índice climático de sequía a partir de información satelital. Esto ya lo está desarrollando una empresa, en el cual cuanto mayor sea el índice, menor nivel de sequía, porque es para sequía, es decir, cuanto mayor el índice, más lluvia, por lo tanto menor sequía. En este caso, como me aseguro contra sequía, no contra exceso de agua, entonces el derivado climático actuaría como un put. ¿Por qué? Porque se activa el pago si el índice perfora el strike price, o sea, el precio de ejercicio, que sería en este caso el índice de ejercicio, hacia la baja. Es decir, que si el índice está por debajo de un determinado valor, es el strike price que se establece acá, que se fija en el contrato de cuánto es, ahí recién se cobra. Esta zona verde sería el cobro de la indemnización. Si no, si el índice está por encima de ese strike price, no se cobra nada, por lo tanto lo que se pierde es la prima o el premio que haya pagado el productor. Sería como la prima del put, que si no se ejerce se pierde, no se recupera. Si en cambio no se llega a ese nivel, se cobra una indemnización que puede o reducir la prima que se pagó o directamente puede dar una ganancia. Es decir, una cobertura para una sequía. Podría ser al revés, que también la misma empresa lo ha desarrollado, un índice de inundación, ya exceso de agua. Entonces, en este caso, se cobra, se gatilla el seguro, se ejerce el seguro, cuanto mayor sea el índice,
o a partir, una vez que se supera un determinado nivel de strike price o de índice strike, ¿no? De índice que dispara. Es decir, que allí también, en la medida que se supere ese valor de strike price, se cobra algo que puede reducir el valor de la prima o directamente dar ganancia. Si no, no se cobra nada y se pierde la prima. Tendría un resultado negativo. Esto son instancias que se están desarrollando todavía y sería algo muy similar a un seguro paramétrico. Bueno, acá tienen otras alternativas, seguros paramétricos vigentes o por regir en Argentina, ahí lo pueden ver, contra déficit hídrico, en base a índices de balance hídrico de la hora o de índice de temperaturas o de lluvias, el índice de precipitaciones, índice de temperatura y humedad, etc. Acá hay otro seguro ya aprobado también por la Subsecretaría Nacional de Seguros, el índice de lluvia, este sería un índice de tipo climático para déficit, para sequía, para maíz, y se aplica en el centro de la provincia de Santa Fe y este de Entre Ríos. Se desarrolló entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la superintendencia, esto era la superintendencia del seguro, y bueno, y lo está aplicando en este caso Río Uruguay, Cooperativa de Seguros. Bueno, y tienen los valores a partir de los cuales dispara. Otro que en base a déficit de precipitaciones, en este caso se mide, es para aplicar en soja de primera, el índice de precipitación se toma en cuenta el medido a través de estaciones meteorológicas de referencia, que son las que están marcadas acá en el mapa, aprobadas con la cláusula adicional de sequía en el cultivo de soja primera, para básicamente en el seguro de granizo. Que también, en este caso, Sancor, Cooperativa de Seguros, es la que lo aplicó. Situaciones donde dispararía la cobertura en base a los umbrales para cada subperiodo. Otro más, en este caso, una cobertura de índice de lluvias para cubrir eventos extremos de precipitaciones en establecimientos lecheros de la región pampeana, medido a través de estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional y instrumentado a partir de Sancor, Cooperativa de Seguros. Otro de cobertura de índice paramétrico a partir de datos satelitales, en este caso, para cubrir la disminución del rendimiento en soja y maíz causado por eventos climáticos adversos de sequía. Es decir, que en este caso la determinación de daño se determina por un índice construido a partir de datos de satélite. Bueno, ahí tienen la compañía, Paraná, Compañía de Seguros del Norte, la que lo estaría implementando. Otro índice o seguro paramétrico en base a otro índice satelital de déficit hídrico o índice de estrés vegetal, a partir de la temperatura, índice de temperatura y humedad, calculado por el Instituto de Altos Estudios Espaciales, bueno, Mario Gulch, es decir, está establecido quién y cómo va a medir ese índice, en este caso de la CONAE, y mediría disminución de rendimiento en soja causado por eventos climáticos adversos de sequía. También Sancor, Cooperativa. Otro en base a índice de temperatura y humedad, para cubrirnos en base a ese índice, determinar una cobertura por olas de calor, que se establece según este índice. Es una cobertura paramétrica para tambo, para producción lechera. Bueno. Y acá tienen un ejemplo de un seguro paramétrico con dos gatillos. Es decir, también puede existir esta alternativa. Dos gatillos quiere decir dos instancias, dos niveles de aceptación del seguro para ver si paga o no paga, para ver si gatilla o no gatilla ese seguro. Esto está basado en un seguro real, vamos a suponer para cebada cervecera, un seguro que cubra la pérdida de calidad de cebada debida a excesos hídricos en cosecha. Es decir, el exceso hídrico en cosecha podría afectar la calidad de la cebada, no solo el rinde, y hacer que una cebada no sea apta para cerveza, para cebada cervecera, y sea catalogada como cebada forrajera, con lo cual implica una pérdida en general, ¿no? Una pérdida de valor, de precio.
Entonces, con esto me aseguro, en caso de que por exceso hídrico en cosecha, mi cebada termine no siendo apta para cervecería, sea rechazada como cervecera. Entonces, si la cebada no alcanzara los criterios de calidad, suponemos que pierde el 30% de su valor. Esto es variable, ¿no? Hay años que no ha sido así, ha sido menor, pero bueno, supongamos que la cebada forrajera valiera 30% menos que lo que vale la cebada cervecera. Y acá tenemos un índice basado en satélite, ¿no? Este CHIRPS es un satélite, acá tienen la referencia, que básicamente mide precipitación. Es un satélite que mide lluvias en distintas localidades del mundo. Y a su vez después tenemos parámetros de calidad que se establecen ya directamente en el lugar. O sea, una vez que se entrega la mercadería o se lleva la mercadería, se lleva la cebada cosechada a la planta determina, mediante análisis, si es apta para cervecería o no. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que según el índice climático haya un disparo del índice, ¿no? O sea, se diga, no, mirá, sí, acá el índice dice que a cosecha en esa zona en la cual vos estás hubo un exceso hídrico. O sea, que estarías en condiciones de cobrar el seguro. ¿Por qué? Porque hubo exceso hídrico en cosecha. ¿Quién lo dice? El índice climático. Es decir, gatilla si hay exceso de humedad a cosecha, ¿no? Correlacionado esto con la pérdida de calidad de grano. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que aunque el índice diga que hubo exceso hídrico, cuando llevo la mercadería a analizar, tiene calidad cervecera. Y dice, no, mira, zafó, dentro de todo su cultivo, su grano, es apto para cervecería. Entonces me lo reciben. Bueno, en ese caso, aunque el satélite diga que hubo daño o que hubo exceso de humedad, como esto no se convalidó en la realidad, en la práctica, directamente ahí no voy a cobrar. Si en cambio el satélite indica que hubo exceso de humedad y además no tengo calidad cervecera, ahí sí voy a cobrar la indemnización. Voy a cobrar, no sé, el 30%, digamos, me van a pagar la diferencia de precio por no haber llegado a la calidad cervecera. Ahí cobraría el seguro. Pero si en cambio tengo calidad adecuada, no me paga nada el seguro. Si además el índice satelital, el índice climático, no gatilla, es decir, no indica que hubo exceso de humedad, por más que después no tenga calidad, cuando llevo la mercadería a revisar, de todas maneras me dirá, mire, por otro problema, no es por exceso hídrico, será porque usted no hizo bien las cosas, porque no fertilizó, lo que fuera, o algún otro problema que no es exceso hídrico en cosecha, con lo cual tampoco voy a cobrar por más que mi mercadería no sería apta para cervecería. Por supuesto que si no gatilla el satélite, el índice y además tengo calidad, obviamente que no voy a recibir ninguna compensación, solamente habré afrontado el costo de ese seguro. Es decir, que acá tenemos entonces dos disparadores para ver si cobro o no cobro, si tengo que cobrar o no la indemnización que corresponda. Bien, continuando con esta, hemos visto entonces algunas alternativas de seguros tradicionales, de los nuevos seguros paramétricos que están todavía en el tapete y que se están proponiendo y divulgando. Y además de los seguros, como alternativa de transferencia del riesgo, teníamos los mercados de futuro. Esto ustedes lo están viendo ya en clase, con mucho mayor grado de detalle, así que un resumen nada más. Habrán visto los distintos tipos de operaciones que se pueden hacer con los granos en los mercados, todo lo que es disponible, operaciones de contado, o sea, en el mercado actual, en el mercado spot, como se le dice, el precio pizarra, con entrega física de mercadería, todo esto es lo mismo, ¿no? Que es trabajar con mercadería en el disponible. Esto es cuando uno cosechó, por ejemplo, y vende grano, ¿no? Cobra y entrega la mercadería. O en otro momento después acopió el grano y lo vende, pero siempre en el mercado disponible. Esto es un precio, es un tipo de mercado. Se puede aplicar a granos, pero también a monedas y acciones. Compra y venta de acciones, de monedas y de granos. En el mercado disponible, contado o spot. Pero también tenemos, como han visto, los mercados de futuros, que se basan en derivados. ¿Por qué derivados? Porque estos contratos se relacionan, tienen un valor, el contrato tiene un precio, que se relaciona ese valor con el valor de un subyacente, es decir, de otro activo, de otro bien, que en este caso son los granos.
Entonces, de acuerdo a lo que valga, no sé, la soja o de acuerdo a lo que valga el trigo, va a valer el contrato. Entonces, hace referencia a una mercadería subyacente que después se puede entregar o no entregar. Por eso puede operar cualquiera, no hay que ser productor o no hay que ser acopiador o industrial para operar en los mercados de futuro. Esta alternativa de los mercados de futuro es un poco la que me permite entonces, mediante contratos, transferir el riesgo precio. Estos mercados de futuros o de derivados pueden ser no institucionalizados, que serían básicamente los contratos forward, lo que se llaman mercados over the counter, OTC, no operan bajo una institución formalizada, o sí pueden ser operaciones en mercados formales, institucionalizados, como en la Argentina es el mercado del MATBA y el ROFEX, ¿no? Que ahora se han unido en un mercado único, MATBA-ROFEX, mercado a término de Buenos Aires y mercado de futuros de Rosario. Bueno, en los mercados no institucionalizados tenemos básicamente los forward, esto se usa mucho en el sector agropecuario, ¿no? Una venta a futuro en la cual me aseguro un precio, en donde generalmente a través de un acopiador que actúa de intermediario, me consigue el cliente, por ejemplo en el caso del trigo, consigue un molino que está dispuesto a pagarme X dólares por un grano a entrega de enero del año que viene. Entonces, a enero del año que viene ya el molino se compromete a recibir tantas toneladas de trigo y a pagarme, una vez que llegue ese momento, tal precio. Ya está establecido de antemano. Swaps es otra alternativa que no se usa tanto en mercados de grano, sí más en los mercados financieros, que son intercambios de valores, ahora lo vamos a ver, que también pueden tener lugar en los mercados no institucionalizados. Y dentro de los mercados institucionalizados, bueno, los futuros y las opciones. Ahí tienen lo que es un swap, ¿no? Es un intercambio de flujos de fondo a futuro. Por ejemplo, supongamos que una entidad bancaria está cobrando un flujo de fondos a interés variable, un crédito a interés variable, pero se quiere sacar el riesgo de encima de que ese interés, esa tasa de interés puede variar de acuerdo a inflación o a otros parámetros, entonces quiere tener un interés fijo. Entonces, le cambia este flujo de fondos a interés variable a otra institución, puede ser otro banco o otra entidad financiera del mundo, que le compra o le cambia el flujo de fondos a interés variable por interés fijo. Por supuesto que uno de los dos va a salir ganando, uno de los dos va a salir perdiendo, pero no se sabe de antemano porque no se sabe cuánto puede variar ese interés variable. Si el interés variable termina siendo menor al fijo, y bueno, va a terminar perdiendo el que vendió ese flujo de fondos, ¿no? Y al revés, si el interés variable termina siendo mayor al interés fijo, bueno, se sacó un costo de encima y saldrá ganando el que vendió el flujo de fondos. O también a veces se cambia un flujo de fondos en un tipo de moneda por un flujo de fondos en otro tipo de moneda, ¿no? Por ejemplo, de euros a dólares, un flujo de fondos en euros y otro lo compra en dólares, o en yenes, o en yuanes, lo que fuera, ¿no? La moneda china, se canjea por otro flujo de fondos, ¿no? A interés fijo por renta variable, o en dólares por euros, o en yuanes por dólares, etc. Eso es un swap, es más común en el mercado financiero. En el caso del sector agropecuario, más que nada vamos a hablar de los forward, en el caso de los mercados no institucionalizados, over the counter, y los institucionalizados, futuros y opciones. Bien, ¿y quiénes son los que pueden comprar y quiénes pueden vender en los mercados de futuros agropecuarios? Bueno, el vendedor normalmente puede ser el productor, el vendedor del activo subyacente, es decir, puedes operar en el mercado de futuros un verdadero productor y también puede operar un verdadero comprador. O sea, un vendedor sería el productor de granos y un comprador podría ser el comprador de granos en la vida real, el industrial en este caso, el molino harinero, o la aceitera en el caso de los granos de aceite. El productor, entonces, en la medida que opera en estos mercados de futuro, es el que se puede cubrir ante una baja de precios, que sería lo malo que le puede ocurrir, el evento desfavorable. Mientras que el comprador en la vida real, el comprador de granos en la vida real, es el que se va a poder cubrir a la suba, que sería también su contingencia desfavorable, ¿no?
El riesgo que él corre es que suba el precio, que para él es un costo. Estos son los únicos que pueden cubrirse, es decir, solamente el productor se puede cubrir a la baja y solamente el industrial o el comprador de granos es el que se puede cubrir a la suba. Por eso son los que pueden adquirir o usar los mercados de futuros como coberturas. Ahora, siempre se requiere la otra parte, la parte del que sea el tomador del riesgo. En este caso puse ahí un dentista, un odontólogo, que no es ni comprador ni vendedor de granos. O sea, puede operar también en el mercado de futuros, puede comprar o vender granos, puede comprar o vender opciones, puts y calls, sin ser comprador ni vendedor de granos. Es decir, tenemos que distinguir comprar y vender contratos de futuro de distinguir de comprar o vender granos. El único que se puede cubrir es el que en la vida real es comprador o vendedor de granos, o sea, el productor o el industrial o el exportador. El que no es ni comprador ni industrial o exportador, por ejemplo, un dentista que no tenga nada que ver con el sector agropecuario, ese puede también operar en los mercados de futuros, pero netamente en ese caso lo que va a estar haciendo es especulando. Es un inversor financiero que asume riesgo, porque cree que un grano va a subir o cree que un grano va a bajar, entonces apuesta a la suba o apuesta a la baja, apuesta a comprar barato o apuesta a vender caro, y cree que puede tener una probabilidad de ganar. Y por lo tanto, corre riesgo, se arriesga, y compra o vende para después hacer la operación contraria y anular la operación que hizo y ganar con la diferencia. Pero no hay seguridad de que así sea, de que vaya a ganar. Por eso está tomando riesgo. Gracias a que existe este nivel especulativo en estos mercados, es que los mercados funcionan, y puede haber oferta y demanda. Bueno, un poco lo que veíamos recién, ¿no? Los objetivos de cobertura solamente lo van a poder cumplir los vendedores reales en el mundo real de granos, o sea, los productores, o los compradores reales en el mundo real de granos, o sea, los industriales y los exportadores. Bueno, y estos son un poco los distintos tipos de mercados que ustedes ya están viendo. En los mercados no formales, over the counter, hay una entrega física de la mercadería, es un contrato individual entre un comprador y un vendedor, que son compradores y vendedores en el mundo real. Son verdaderos vendedores de grano porque lo produjeron o compradores de grano porque lo necesitan. Entonces operan en el forward. Compran o venden, hay quien compra y hay quien vende. Operaciones de compra-venta. Y después ya en los mercados formales existe la compra-venta a futuro y las opciones. Opciones de venta, que son los calls, y opciones de compra, que son opciones de venta, que son los puts, y opciones de compra, que son los calls. La opción, no la obligación de realizar la compra o la venta, sino la opción. Y acá tenemos, como mercado formal en nuestro país, el MATBA-ROFEX, como el que organiza este tipo de mercados. Acá generalmente no hay entrega física. ¿Por qué? Porque el que compra o el que vende termina haciendo la operación inversa, termina compensando y de esa manera solamente tiene que pagar o va a recibir la diferencia. Los mercados de futuros contribuyen a la formación de precios y a la transparencia del mercado porque dan un sentido de tendencia, ¿no? Indican de alguna manera qué está esperando el mercado en relación a ese precio, si hay una expectativa a la suba o a la baja. Por supuesto que siempre están los cisnes negros y los imprevistos, y por eso también funcionan los mercados, porque si fueran los mercados de futuro, si fueran muy previsibles, todos apuntarían a la baja o todos apuntarían a la suba y no habría quien estuviera en condiciones de ejercer la contrapartida, ¿no? Si todos creen que el precio va a subir, y bueno, nadie vendería a futuro, todos esperarían a que suba, más bien comprarían. Y si todos esperan que vaya a bajar, al revés, ¿no? Todos estarían vendiendo a futuro antes de que baje. Entonces, gracias a que hay incertidumbre en estos mercados, es que hay contrapartes, ¿no? Hay quien está dispuesto a tomar la posición compradora y al mismo tiempo otro que está dispuesto a tomar la información vendedora. Por supuesto que los productores y los industriales no solamente van a tomar coberturas, también pueden operar en los mercados de futuro como especuladores. Es decir, la posición especulativa dentro de los mercados de futuro está abierta para cualquiera, incluido un productor o incluido un comprador de granos. ¿Cuándo van a estar especulando? Cuando realizan una operación inversa a lo que ellos son en la vida real. Cuando un productor
en vez de vender grano a futuro, compra grano a futuro, hace una operación de compra o compra un call, está especulando, ¿no? Básicamente, así en términos generales. Vamos a ver después que no siempre es así, porque puede formar parte esa operación de una operación combinada más grande, pero en principio podríamos decir que cuando realizan la operación contraria a lo que son en la vida real, en la vida diaria, están especulando. Del mismo modo, un industrial estaría especulando cuando hace una venta de granos, ¿no? Estaría a contramano de cómo él funciona diariamente. Bueno, y permite también entonces a productores, a industriales y a exportadores protegerse del riesgo precio, es decir, tomar coberturas o posiciones de hedgers, que quiere decir cubrirse. Permite intervenir a inversores de riesgo, permite que gente, instituciones y fondos ajenos a la dinámica agropecuaria y a la producción y consumo de granos puedan también intervenir en los mercados en su función especulativa, que gracias a ellos de alguna manera hay como una lubricación del mercado y permiten esta oferta y esta demanda. Bien, vamos a terminar con esto, ¿no? El objetivo de las coberturas con futuros no es lograr el máximo precio, no es querer acertar siempre la mejor operación, el máximo precio, sino aumentar la probabilidad de alcanzar un precio objetivo que permita lograr una ganancia determinada, acotar el riesgo. Cuando hay elevada certeza respecto al volumen a producir, el nivel de cobertura puede acercarse al 100% de la cosecha estimada, cosa muy rara, ¿no? Un productor agropecuario nunca sabe hasta el final cuántas toneladas va a terminar cosechando, motivo por el cual nunca va a poner a una venta en el mercado de futuro un valor cercano a lo que espera cosechar, porque siempre puede haber imprevistos, sino que normalmente va a operar con volúmenes bastante por debajo de ese 100% estimativo, ¿no? Cuando hay riesgo de producción y precio, una buena alternativa son las opciones, comprar puts y así disminuir el porcentaje de cobertura con ventas futuras. O sea, en vez de hacer todo venta futuro, hacer una parte venta futuro y una parte put. Con lo cual, establezco un piso, pero también no pierdo cierta reacción a la suba en el caso que el precio subiera. Bien, dejaremos acá entonces este video donde hemos visto básicamente la estrategia de gerenciar el riesgo a través de transferencias vía contratos, sobre todo a través de seguros de producción y también a través de operaciones en los mercados de futuro. Seguiremos en otros videos con el tema de riesgo agropecuario. Hasta luego, muchas gracias.